Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios, pero primero vamos a orar y a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por otro maravilloso día que tú nos regalas, por tu misericordia y por tu bendita y santa palabra, Señor. Mira que vamos a hacer uso de ella, Señor, sea tú guiándonos, dirigiéndonos, Padre Celestial. Que todo lo que, Padre Celestial, digamos, sea tú hablando en nuestra vida, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser humilde, Padre Celestial. Así como tú dices, que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que tú nos ayudes a reconocer nuestros errores, a reconocer, Padre Celestial, nuestras faltas, Padre Celestial. Porque tú tienes piedad y misericordia, Señor. Cuando nosotros nos humillamos delante de ti, reconocemos, Señor, que hemos fallado, Padre Celestial. Pero cuando lo hacemos de todo corazón y nos apartamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y este tema lleva como título consecuencia de encubrir mi pecado. Y como base bíblica estaré leyendo el Salmo 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. Estaré leyendo la versión TLA que dice así: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestro pecado y rebeldía. Tú bendice y declara inocente a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerza como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero no te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso lo que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrá alcanzar. Tú eres mi refugio y tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debe portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlo controlar. Hay que ponerle rienda y freno, no sea tú como ellos. A los malvados le espera mucho sufrimiento, pero a los que confían en ti los cubre con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábanlo y hagan fiesta. Ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Entonces aquí podemos ver cómo el salmista David confiesa que mientras él ocultaba su pecado, encubría su pecado, dice que su hueso se iba encogiendo de tanto llorar por culpa del pecado. Muchas veces nosotros ignoramos las consecuencias del pecado y pensamos que solamente vamos a sufrir, digamos, cuando partamos de esta tierra, digamos, cuando una persona muere sin Cristo. Solamente piensa que muchos van a sufrir solamente en el infierno, pero lamentablemente podemos ver aquí en este Salmo de David que no es así. Y podemos ver también otro maravilloso ejemplo. Cuando Jesús sanaba a alguien, a un enfermo, a alguien, lo primero que le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, ya sea buena o mala, es por culpa de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, pero mucho ignoramos el mundo espiritual. Y por esto el Señor dice en su palabra que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿dónde iba Dios cuando Jesucristo, cuando sanaba a un enfermo? A la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El pecado. Y por esto Él dice que Él no viene por los que están enfermos, perdón, por los que están sanos, sino que dice que viene por los que están enfermos. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad que nos mata no solo
físicamente, sino peor aún espiritualmente, es mucho más peor, porque nos mata espiritualmente. Vamos a perder nuestra salvación, nuestra vida eterna. Pero lo peor del caso es que ese pecado, esa enfermedad que es el pecado, también se refleja en lo físico, trayendo enfermedad, muchas veces también a nuestra familia llega, lamentablemente. ¿Por qué? Por culpa del pecado y de nuestra desobediencia a Dios. Bueno, y ahí podemos ver el ejemplo de David y todo lo que pasó con sus hijos por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia. Entonces aquí podemos ver como dice David: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Entonces aquí podemos ver claramente la consecuencia que trae el pecado. Muchas veces pues nosotros no queremos ser humildes y no reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos pensamos muchas veces que no necesitamos de Dios, que no dependemos de Dios. Pero aquí podemos ver cómo David nos da ese maravilloso ejemplo, donde él declara claramente que mientras él ocultaba su pecado, las fuerzas se le fueron acabando de tanto llorar. En otras palabras, que ni siquiera podía dormir y que no tenía paz. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Pero muchos nada más solamente pensamos: no, mira, yo puedo hacer lo que yo quiera y no esperar las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Entonces ahí está el error de cada uno de nosotros, que somos muy buenos para actuar, para pasar el rato, por así decirlo, para amar este mundo y hacer cosas malas, hacer maldad, hacer a otro lo que a nosotros no nos gusta, olvidándonos de que hay un Dios en los cielos que está viendo lo que nosotros hacemos, así como vio cada cosa que David hacía, y aún sabiendo que a Dios no le agradaba y que Dios ya le había dicho lo que no se debía de hacer. Y por eso le dijo, cuando pecó con la esposa de Urías, le dijo claramente: por cuanto hiciste esto a escondida, por cuanto hiciste ya lo que yo te había dicho que no se debía de hacer, todo esto te sucederá a ti en público. Y ahí podemos ver todo lo que le pasó a los hijos de Urías por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? Que nosotros aprendamos a ser humildes, a ser manso y humilde de corazón como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que aprendamos a reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos hecho a Dios cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Entonces, continúa diciendo David: me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerza como una flor que se marchita bajo el calor del sol. ¿Qué pasa con una flor cuando está bajo el calor del sol? Que se marchita, que no tiene como ganas de vivir en ese calor, que no tiene fuerza, que no tiene paz. ¿Qué es lo que va a causar? Llanto y dolor. Pero ¿por qué todo eso? David lo reconoció que fue por culpa del pecado, por culpa de su desobediencia, de querer ser orgulloso y pensar que Dios no estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces dice: mira, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Entonces aquí podemos ver qué maravilloso es cuando nosotros somos humildes como David, que reconocemos nuestros errores y entendemos que es un Dios que lo ve y lo sabe todo, que debajo del sol, delante de Dios, nada se puede ocultar. Se puede entrar en lo más profundo de la tierra y allí Dios lo puede ver y saber todo. Pero el problema es cuando nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y Él dice que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Quien nos engañamos somos nosotros mismos, pensando que no van a venir consecuencias y que nosotros no vamos a cosechar lo que nosotros estamos sembrando por culpa de nuestra arrogancia, por culpa de querer ganar el mundo, de querer ganar el mundo entero. Y
pensar que no vamos a cosechar la maldad que nosotros hemos sembrado y que no van a venir las consecuencias como David. Entonces continúa diciendo, por eso lo que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia, cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y que es una promesa en el Salmo 91. Pero es cuando nosotros somos obedientes y buscamos reconocer nuestro pecado y no encubrirlo. Porque dice claramente que todo aquel que oculta su pecado no prosperará. Mas que es humilde y lo reconoce y lo confiesa, pero no solo se queda ahí, dice claramente, y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Pero eso es cuando nosotros aprendemos a ser humildes, aprender que nosotros necesitamos de Dios. Que si nosotros tenemos salud, tenemos vida, tenemos fuerza, es porque Dios nos la da, porque Dios nos la permite. Pero cuando nosotros andamos en desobediencia, como David dice, que se consumen los huesos, se enferman, vienen enfermedad a nosotros. Y como ya le mencioné, maravilloso ejemplo, cuando Jesucristo sanaba a alguien, iba a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El pecado. Por lo cual Satanás y los demonios tienen derechos legales en cada ser humano que peca y piensa que no va a venir consecuencias. Así es, pero tarde o temprano eso lo vamos a cosechar, lo que hemos sembrado, así como David. Y hasta que no reconoció su pecado, su hueso seguía enfermando, seguía perdiendo su fuerza, su salud, no tenía paz. ¿Por qué? Porque imagínate alguien que dice que se le estaban consumiendo los huesos de tanto llorar, eso quiere decir que no tiene paz. ¿Por qué? Porque hay una paz que viene de Dios, que el mundo no puede dar, que los placeres, la riqueza y todo eso no pueden dar sino solamente Dios. Pero eso lo entendemos nosotros. Digamos que alguien aprende a valorar el agua, es cuando se encuentra en el desierto. Alguien aprende a valorar la salud, es cuando ya no tiene salud. Entonces ahí empieza a clamar a aquel que sí da la salud, que trae paz. Y que entendemos que fuera de él nada podemos hacer, que sin él no podemos hacer absolutamente nada. Tú me dijiste, yo te voy a instruir y te voy a enseñar cómo debe portarte y voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Por eso dice que su palabra es como refrigerio a nuestro hueso. Así es, pero es cuando nosotros somos obedientes y guardamos su palabra y nos santificamos. ¿Por qué? Porque la obediencia trae santidad. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlo controlar. Hay que ponerle rienda y freno, no sea tú como ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes un animal así? No, tú no lo vas a querer tener en tu casa, tú no lo vas a querer tener cerca de ti. Entonces, ese otro problema que nosotros ignoramos, no solo con Dios, sino con los seres humanos también, cuando nosotros nos portamos tercos, que queremos hacer lo que nosotros queramos, haciéndole daño a los demás, las consecuencias van a venir porque las personas se van a alejar de nosotros. Así como dice, no contrite al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hacemos maldad, engañamos, mentimos, no somos orgullosos, traemos dolor, traemos sufrimiento. Y así como el Espíritu Santo se contrita y se aparta de nosotros, las personas también hacen lo mismo. A los malvados le esperan mucho sufrimiento, pero a los que confían en ti, los cubre con tu gran amor. Así es, dice, y por eso el Señor dice en el Salmo 91, el que acampa bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es acampar? Acampar es vivir en obediencia a Dios, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras debilidades y limitaciones como seres humanos y reconociendo que nosotros dependemos de Dios,
que separado de Él no podemos hacer nada, que separado de Él no tenemos paz, que separado de Él nuestros huesos se secan y perdemos nuestra salud. Ustedes, pueblo de Dios, alábenle y hagan fiesta. Ustedes lo de corazón sincero y canten a Dios con alegría. Porque David dice esto. Porque Dios bendice, Dios trae paz. Pero es cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo su voluntad. Y por eso dice, alégrense en ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta, ustedes lo de corazón sincero, y canten a Dios con alegría. Y podemos ver una parte muy importante que aquí dice, ustedes lo de corazón sincero, aquellos que son sinceros delante de Dios y delante de los hombres, que reconocen con humildad que somos personas llenas de errores, sobre todo en el sentido espiritual, cuando hacemos maldad, cuando preferimos andar en injusticia, amar la injusticia, aún sabiendo lo que es bueno delante de Dios, aún sabiendo que a nosotros nos gustaría que nos traten con respeto, con humildad, con sencillez, pero aún así nosotros hacemos lo malo. Muchas veces no queriendo reconocer nuestros errores, nuestros defectos, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Y lo peor del caso es que cuando viene la cosecha, los frutos de lo que hemos sembrado, no lo queremos recoger. No lo queremos aceptar en nuestra vida, pero lamentablemente nos va a tocar recogerlo. ¿Por qué? Porque hasta que no reconozcamos nuestros errores como David, y seamos humildes y nos humillemos delante de Dios, lamentablemente nuestras fuerzas se van a agotar y nuestra salud se va a seguir agotando cada día más. Entonces, podemos ver cómo comienza el Salmo 32 diciendo, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestro pecado y rebeldía. Y tú bendice y declara inocente a los que no actúan con malicia. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios en este salmo, que el Señor nos bendice y que su perdón nos llega a todos como una bendición. ¿Por qué? Porque nos trae paz, porque el Señor nos rompe la cadena con que Satanás nos tiene atado, esclavizado en el pecado, y trae salud, trae paz. Lo mejor que nosotros podemos tener es la paz que viene de Dios. La bendición de Dios, las bendiciones que vienen de Dios son las que añaden riqueza, pero no añaden dolor, no añaden sufrimiento. Así que pidámosle a Dios que su palabra, que nos ayude a ser hacedores de su palabra, demostrar que realmente le amamos, que no estemos como esos mulos, como esos animales salvajes, que hay que ponerle freno obligado para poderlo controlar, porque si no, no obedecen. Así que espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que cada día más nos ayude, porque su palabra es medicina para nuestro hueso, para nuestra salud, porque nos trae paz. Lo más hermoso es que usted pueda dormir tranquilo en su casa sin ninguna preocupación, que usted no tenga que estar llorando, gimiendo día y noche por culpa de hacer lo malo, por culpa de hacer a Dios y hacer a los demás maldad, ser orgulloso, tratar de menospreciar a los demás. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerden, como siempre, que Dios le ama y para Dios nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.